de Oaxaca, pero en Oaxaca en general hay lenguas otomangues, también hay guaves y otras, pero digamos que las dominantes son las lenguas otomangues. Pero en Oaxaca hay una islita que es que está como como casi en la frontera con Veracruz, en donde ahorita les muestro el otro mapa. Ahorita se los muestro. Casi en la frontera con Veracruz hay una comunidad, creo que son dos comunidades que hablan náhuatl en Oaxaca, o sea, es una isla. Y entonces esa variante de náhuatl es bien distinta a todas las demás, porque la influencia que ha recibido y el contacto que tiene es con otras lenguas de otra familia lingüística, son lenguas tonales, es otra estructura absolutamente. Entonces, digamos, si esa variante de náhuatl que empieza a cambiar de forma aislada, ¿no? Y tiene contacto con lenguas otomangues, ¿qué pasa si se genera otra variante que ya no es náhuatl? O sea, que ya no es el náhuatl original, ya sería otra lengua. Yo soy partidaria de decir que sigue formando parte de las lenguas yuto-azteca, porque su origen es náhuatl, pero tiene una influencia gigantesca del otomangue, ¿no? Creer yo lo que pensaría es que pueden generar una nueva rama un poco compleja, pero para eso faltan siglos, creo que no lo vamos a ver. Pero sí, la influencia de otras lenguas, que sea de otra familia, sí pueden generar ramas diferentes. En el caso, por ejemplo, del pidgin, del Caribe, el criollo también en Haití, ¿se consideran lenguas estrictamente o no? Se supone que cuando son pidgins todavía no son lenguas, sino que cuando se vuelven creoles ya son lenguas. O sea, normalmente el proceso es, hay una lengua, llega a una colonización abrupta y agresiva y entonces impone con mucha intensidad en un corto tiempo, no porque dure poco, sino porque es muy intensamente la lengua dominante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Haití con los franceses, ¿no? Entonces tienes franceses, franceses. Y entonces, entre gente que no se entiende. Entonces, la lengua haitiana, que estaba ahí de origen, no entiende el francés y los franceses no entienden la lengua. Y entonces se genera una presión que va haciendo que se entiendan como puedan y que generen una nueva gramática. Pero antes de que lleguen a esa nueva gramática, hay un proceso en donde una misma palabra puede significar muchas cosas, puede usarse un sistema fonológico y otro también, y utilizar una morfología y la otra, o sea, están como en un proceso de equilibrar el nuevo sistema, y pasan diferentes generaciones en ese proceso hasta que hay una nueva generación que adquiere el nuevo sistema y se vuelve una lengua, porque ya se estabiliza. Entonces ya hay, digamos, aunque haya variación, ya hay un sistema sintáctico más o menos establecido, uno morfológico, uno sintáctico, etc., aunque tenga mucha influencia de la otra lengua. Entonces ya se vuelve un creol, un criollo, y ya es una nueva lengua. Pero esa teoría es discutible, porque hay muchos, hay por ejemplo estudiosos del creol haitiano que piensan que no es cierto que haya pasado así, sino que lo que creen es que la imposición del francés fue demasiado fuerte, desplazó la lengua haitiana, y que sí es cierto que el francés de esa región adquirió muchísimo de la lengua de origen, o sea, de la lengua originaria de Haití, léxico, orden de palabra, etcétera, pero que la base es francesa. Se supone que en el creol también, pero no que sean dos lenguas que generan una tercera gramática, sino que haya sido más bien el francés el que se impuso, y que como no tenía una normalización, o sea, nadie le dijo, no, así no puedes hablar, tienes que hablar de esta y de esta otra, entonces el cambio se dio por sí mismo. Entonces ya no hablaban con los franceses de Francia ni con los de Canadá, entonces su cambio se dio propio y ya no es un francés,
porque ya no tiene, ya no se entiende. Esa es otra de las propuestas, y los que han hecho creoli, han estudiado el creoli haitiano piensan que es más eso lo que pasó. Son dos posibilidades. Bueno, yo trabajo con migrantes y alguna vez entré a una ponencia de una chica antropóloga que había encontrado un fenómeno bastante interesante de una familia, bueno, varias familias mixtecas que se iban a Estados Unidos, sus hijos nacían allá, aprendían a hablar inglés y mixteco. Entonces entrevista a los hijos y era como muy gracioso porque los entrevista en mixteco y de pronto bla 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 building, bla 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 no sé qué, o sea, metiendo palabras en inglés y en mixteco. Entonces yo me preguntaba cómo eso puede influir en su identidad como mexicanos, porque pues los mexicanos nos distinguimos por hablar español, qué sé yo, y de pronto ellos vienen a la mixteca y pues no hablan español, no comparten esos códigos. Y además, y hablando de esto de las familias, se puede nombrar como ya se podría crear una nueva familia a partir de ese matrimonio de familia indígena con... Pues, ¿tú qué piensas? Pues no sé, pero se me hace que pues cada vez está creciendo más, y además lo importante es que ellos ya no creen que es importante que sus hijos hablen español, ¿no? Como el fenómeno de los chicanos. O sea, los chicanos empiezan a hablar español allá por un asunto de identidad, pero sus papás no les enseñan, o sea, el español no sirve para nada, y aquí el que habla español es mal visto, entonces no te lo voy a enseñar. Y es lo mismo con los mixtecos, entonces yo siento que es un fenómeno que está pues creciendo, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, lingüísticamente no sé qué pueda pasar, O sea, eso pasa mucho. Lo que es interesante es que no les interesa aprender español, o sea, que aprendan mixteco y que lleguen hablando mixteco a la comunidad, es una entrada distinta. O sea, no es muy nuevo y no es que haya estado creciendo, es algo que lleva mucho tiempo siendo de esa manera y ha ido cambiando. O sea, mientras el prestigio de la lengua indígena va subiendo y el del español no en Estados Unidos, entonces la lengua indígena tiene chance de tener un lugar, y el español, si de entrada tenían una creencia negativa hacia esa lengua, pues no la transmiten, ¿no? Entonces es un poco mostrar, así visto de lejos, no tengo idea, habría que ver como con detalle, pero viendo así, más bien la actitud dominante de esa comunidad es una actitud positiva hacia el mixteco, de no mucha identificación con el español, o sea, es simplemente una lengua funcional y se puede quitar y poner el inglés y ya está, o sea, cumple la misma función, entonces no necesitamos esa, y para vincularnos con la identidad agarramos el mixteco. Y es interesante porque para ser mexicano, ¿quién sabe si hay que hablar español? Sí. Yo hice un estudio sobre desplazamiento y mantenimiento de la lengua otomí en el Valle del Mezquital. En el Valle del Mezquital, un fenómeno muy recurrente es la migración. Entonces hay una heterogeneidad lingüística dentro de las familias, porque hay, y va quizá por generación, y a veces no tanto, quien habla otomí, únicamente otomí, bilingües en español otomí, o trilingües español, inglés otomí. Y la migración en un principio se hizo a través de los hombres, y luego se generaron migraciones a través de mujeres, hombres, y después fueron mujeres, hombres, niños, adultos, en fin, ¿no? Entonces hay otomís en Nueva York, por ejemplo, que tienen hijos y que hablan otomí porque se llevan a la abuela, y la abuela es monolingüe en otomí. Entonces los nietos se tienen que comunicar con la abuela porque la abuela no sabe otra lengua. Entonces se genera un bilingüismo inglés-otomí por las necesidades comunicativas que se tienen en el momento, ¿no? Entonces la identidad con la nación es muy relativa, porque los propios otomís o cualquier otro grupo étnico es relativo si le dice soy mexicano, ¿no? Entonces la identidad no está ligada necesariamente lengua-nación, ¿no?
Entonces puede ser la patria chica y puede haber esta relación de comunidad moral, comunidad lingüística. Y a mí yo he tenido la experiencia de vivir en la comunidad y observar procesos de comunicación inglés solamente, inglés otomí, español otomí, otomí únicamente en diferentes espacios. Y depende mucho del uso, depende con quién hablas, cuáles han sido tus patrones comunicativos con la gente. Hermanitos que han crecido en Estados Unidos y que únicamente se hablan entre ellos en inglés. O el uso el diferenciado del español otomí con los padres, o el uso del inglés español con miembros de la comunidad hispana que viven allá, y el uso del inglés en la escuela, ¿no? Entonces depende del uso, del contexto, y no es uno a uno, no es lengua, identidad, nación, no es o sea, como que es más compleja la realidad. Y justo estaba pensando ahorita que decías, algo que pasa en las comunidades de México, en la migración hacia ciudades, es que si no hablan náhuatl y vuelven, pero hablan español, en la comunidad hablan español y entonces le dan chance, ¿no? Aunque sea así como, bueno, tú primo de la ciudad, no así, pero sí se puede hablar. Pero en este tipo de casos, en donde la lengua que usan, que no sea la lengua indígena, es el inglés y no es el español, de alguna manera, hipotetizo, obliga a que la lengua indígena se refuerce, porque es la única en común, ¿no? Entonces, también son ese tipo de como bromas del destino, ¿no? O sea, la misma migración generando y reforzando las lenguas indígenas por tener dos lenguas dominantes en competencia, ¿no? Sí, de hecho, algunos grupos migrantes me platicaban una persona líder de una organización social en California. Decía, es que yo me quedé sorprendido cuando vi tal diversidad lingüística y que la gente se aglutinaba por su rasgo lingüístico. Entonces yo me metí como que, bueno, ¿y por qué nosotros otomís no hacemos eso? Estamos en la razón de hablar español y de que se nos elimine todo rasgo otomí por ser marginal, porque somos pobres, porque hay una relación desigual. Y dice, yo me asiento y digo, es que yo también hablo una lengua indígena, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una organización social que predomine la lengua, ¿no? Y tengo que ir y hacer una organización que también ayude a mi pueblo. Entonces son rasgos que estando fuera del contexto obligan a otros a repensar la identidad. Claro, sí, por supuesto. Sí, como ser cuicateco y nunca ir a Oaxaca, ¿no? A la ciudad de Oaxaca. O sea, es una identidad directa con la comunidad y con el vínculo de esa región y con esa gente y con esa lengua, y no necesariamente uno siente oaxaqueño, ¿no? Sino, depende, a veces vas, a veces nunca vas, ¿no? Sí, exacto. Y esto de que pueda generar otra familia lingüística, miren, yo así sigo siendo lingüista descriptiva teórica, no, pero, o sea, veremos, ¿no? En unos siglos se verá si ya, yo pensaría que sigue perteneciendo a la familia de la cual se originaba con influencia de otra familia, pero habrá que ver. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tienen ustedes alguna otra pregunta, algo que quieran saber. No sé. Bueno, está escrito en náhuatl, Tazocamatimiac, muchas gracias, Yusnati Bendi en cuicateco, Poqui en mazahua y Tiosin Yuat zapoteco. Muchas gracias. No sé si tienen dudas o algo.